¿Qué tal, chicos? Aquí la Escuela Sabática para Jóvenes. Jonathan Díaz a su servicio. Bianca Heredia a sus órdenes y sean bienvenidos. Estamos de vuelta, chicos. Es un gusto volver a estar aquí en esta escuela sabática para jóvenes, pero como pueden notar, no estoy sola. Me acompaña un invitado especial, o voy a decir integrante nuevo. Así que, ¿te quieres presentar? Bueno, muchas gracias, Bianca, por invitarme y también al equipo a este programa maravilloso que es la Escuela Sabática de Jóvenes. Pues, bueno, presentarme. Jonathan Díaz, a sus servicios, siempre aquí para apoyarles. Jonathan. Entonces, bueno, aquí. Tú eres el amigo de... ¿Qué era? David. David, sí. Eres el amigo de David. ¡Qué Sí, coincidencia! Yo he tenido también otros amigos de David y nos han dicho lo mismo. ¿De Sí, verdad? nos han dicho lo mismo. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Te saliste de la Biblia para venir acá. Ya sabes. Prácticamente es eso. Es un gusto tenerte acá en nuestra familia de redención. Pero también tenemos dos integrantes más que pueden ver aquí al frente. Así es, aquí tenemos a Juanito y a Juanita. Sí, así es. Es muy bonito. Y tenemos pues, Chévere. como pueden ver, aquí está su antorcha, que es, claro, su La antorcha, Biblia, sí, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, así es. Ah, muy buena, así se sabe la Biblia. Claro. Aquí tenemos a nuestros pequeños amiguitos que nos van a estar acompañando a partir de ahora en esta programación. Así es. Interesante, ¿no? Bueno, entonces comencemos con la lección de Escuela Sabática de Jóvenes y pidamos la dirección de nuestro día. Sí, sí, así es, porque él es nuestro maestro principal. Exacto. Entonces, ¿hago la oración? No, tranquilo, yo la hago. Ah, bueno. Bien. Así que empecemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por un día más que nos has dado de vida. Te pedimos que tú nos guardes y nos bendigas en nuestra nueva lección y que todo lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica y aprendamos acerca de tu maravillosa gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Tenemos un tema bastante interesante, hasta el título es bastante llamativo y algunos dirían perturbador, porque se llama ¿Crece la oposición? Sí, la verdad a mí me pareció súper interesante la lección de la Escuela Sabática número 5. ¿Mm? Pues el título promete mucho, la verdad. La verdad que sí, uno cuando Sí. empieza oposición es como esas marchas que hacen ahí Sí. para oponerse a algo y hacer un presidente o lo que sea. Al menos es lo que se me cruzó. Así. Pero al menos esto habla no de una oposición de personas en sí, sino que es una oposición espiritual. Prácticamente es eso. Claro, así es. Y además, pues podríamos decir que la oposición es de la gente que menos tiene hacia los líderes, ¿no? Ujú. Pero en este caso hay algo bastante curioso. Curioso. Porque no son la gente que tiene menos la que se opone, sino los que tienen más. En este caso son los líderes, pues, de ese entonces, que se oponían a nuestro Señor Jesús. Pero vamos a indagarlo esto más adelante. Sí. Claro. Ya me estás cayendo bien, si eres bastante de Ya hablar. Muy bien. Pero eso sí. Bien, vamos a hablar de respecto a... Te podría decir 2 o 3 milagros, por así decirlo. El primer milagro aquí sería con respecto a la curación de un paralítico. El siguiente milagro es la alimentación de 5,000 personas y en parte hablamos con respecto a cuando Jesús camina en el agua. Son 3 milagros, pero vamos a enfocarnos en los 2 principales. Claro, sí. Porque esto tiene más semejanza, por así decirlo, que diferencia, a pesar de que ocurrieron en tiempos... No tan distintos, pero ocurrieron en periodos diferentes, como, hagamos el ejemplo, unas par de semanas o meses, por así decirlo, Claro, ocurrió sí. el milagro. Bien, prácticamente haciendo en énfasis el primer milagro, que decían que cada cierto tiempo un ángel bajaba a un estanque en un templo, las aguas se movían y de repente la primera persona que entrara al estanque, ¡pau!, automáticamente se recuperaba de cualquier enfermedad, condición o discapacidad. La persona salía como una persona nueva, como una persona llena de energías. Así es. Y pues vamos a hablar aquí del paralítico, que es el personaje principal, por así decirlo, Exacto. en esta historia, porque hay que tener en cuenta de que ese paralítico ya tenía varios días
podemos decir varios años también intentando sumergirse. De hecho, 38 años Exacto, exactamente. 38 intentando llegar, pero el problema es que prácticamente a lo mejor solamente intentaba arrastrarse y no tenía a nadie que lo llevara, porque yo me imagino en ese momento que ahí las personas olvidaban sus principios. ¿En qué me refiero? Ya nadie ayudaba a nadie porque todo el mundo se concentraba en ser sanado rápidamente, o sea, nadie ayudaba al resto, simplemente la primera persona que se meta se cura y el resto, olvídense. Y el paralítico ahí tratando de arrastrarse, yo me imagino que la multitud corriendo ahí y lo de lado. aplastaba, por así decirlo. Imagínate, Uy. no poder caminar y muchas personas querían entrar al estanque. Yo me imagino al paralítico, o sea, ahí como cubriéndose para evitar que lo lastimen. A lo mejor algo así tenía que pasar, porque tenía que ponerse la gente como loca para llegar al estanque. Sí, y a veces también nos toca pasar esas dificultades en nuestras vidas, porque a veces no tenemos quien nos ayude a llegar a ese estanque, pongámosle así, a ese estanque que nos dé paz, nos dé sanidad. Pero vamos a hablar quién es ese estanque. El verdadero estanque de esta historia. Sí, el verdadero estanque de sanidad en esta historia. Pues Jesús estaba pasando en Bethsaida, en este caso, donde estaba ocurriendo todo este proceso extraño, por así decirlo, de los ángeles con respecto a esto, y él se fija específicamente en el paralítico, porque haciendo un énfasis de la lección pasada, Dios conoce la historia de cada uno de nosotros. Cada uno sabe que es un ser humano con defectos, con pecados y todo. Y el paralítico seguramente no era la excepción, porque a lo mejor entre esos 38 años me lo imagino primero maldiciendo su condición, después de repente queriendo de verdad cambiar. Y yo me imagino a este paralítico diciendo, por favor, Señor, ayúdame. En su momento yo me imagino que él estaba molesto porque decir, ya tengo tanto tiempo que no me puedo caminar, que no me puedo sanar, y después cambiando su perspectiva diciendo, Señor, por favor, dame la oportunidad de poder llegar a ese estanque, caminar. O sea, él estaba desesperado, pero de verdad clamaba por un milagro para que pudiera sanar. Jesús conocía de su condición, sabía cuánto tiempo llevaba en ese lugar queriéndose sanado, así que se le acerca y le da una orden, una pregunta más bien, le dice, ¿tú quieres ser sano? El paralítico no dice, sí, Señor, yo quiero ser sano. Y le da la orden de que se levante y ocurra el milagro. Aquí podemos ver algo completamente maravilloso. Y algo interesante, que Jesús se acerca a él y le da la orden, pero el paralítico no se detiene a hacer preguntas. O sea, ¿quién eres? No. O sea, ¿quién eres tú para decirme que me levante? O sea, soy además, paralítico. es como decirle, aunque una persona cualquiera le diga a un ciego, mira, y se suena raro, ¿no? Claro, no. Porque diría, ¿tú quién eres para decirme qué hacer? O sea, no me ves, no estás bien. Bueno, no, digo, no estás. O sea, claro, por ejemplo, no estás viendo que soy ciego, le diría. No sabes la condición que tengo. No sabes la condición que tengo, hombre. A lo mejor imagino algo así. Y es importante ver aquí que Jesús le da la orden y el paralítico se aferra en la poquita fe que le quedaba. O sea, ¿qué perdía? En obedecer las palabras de un extraño. No perdía nada. Y la verdad, cuando la hermana Elena de White menciona que Jesús tenía una presencia, que cada vez que él se acercaba a las personas, lo llenaba de paz. Sentían algo y especial. Yo, pues, supongo que este paralítico sintió la presencia de Dios. Debía haberla y se aferró sentido. a esa poquita fe que tenía, porque imagínate pasar tantos años y no poder sanarse. Exacto. Se aferró a esa poquita fe y pues vemos que se sanó y se levantó y cogió su camilla. Y cogió su camilla y empezó a dar, que fue algo bastante milagroso. Pero haciendo un énfasis, hay algo que resalta de este milagro que ocurrió en día sábado. Bueno, no es el único milagro en sí que ha ocurrido en sábado, porque han ocurrido varios milagros en sábado, pero específicamente aquí lo resalta. Ocurrió en sábado. ¿Y por qué lo resalta? Aquí viene la cosa. Ya cuando el paralítico finalmente ha tenido su objetivo de ser sanado, yo me lo imagino que en su proceso de esa poca fe dijo, Señor, te prometo que si llego a sanarme, voy a tratar de tener una nueva vida. Porque el paralítico de verdad hizo eso. Él no dudó en sus palabras, se levantó y caminó, y todos, algunos ven asombrados cómo aquel paralítico que tanto tiempo ha estado
clamando, intentando llegar a esa fuente, finalmente se había parado y estaba caminando con su camilla. Y también alguien se fijó de esto, que eran los fariseos. Se fijaron respecto a esto. Pero en vez de estar sorprendidos, asombrados o confundidos diciendo, este paralítico está empezando a caminar. No, simplemente se fijaron que tenía la camilla y la estaba cargando en sábado. Así es. Y están viendo y no ven, claramente. Estaba más ciego que un ciego, podemos decirlo. Prácticamente sí, es eso. Porque un ciego espiritual, más bien. Es que lo que a ellos le importaba a estos líderes era poder mantener a las personas controladas, por así decirlo. Un control total, claro. por así decirlo. De hecho, hay una condición, un síndrome que se llama Munchausen por poder, que hay, digamos, un énfasis rapidito, que es personas que intentan controlar a otras personas, haciéndoles creer que están enfermas o algo por el estilo, para tenerlas así dominadas. En este caso, digamos que ellos tenían este pequeño síndrome, pero era para controlar al pueblo, para que obedecieran las supuestas leyes que ya estaban escritas. ¿Por qué? ¿Por qué cargar una camilla era prácticamente ya un pecado? Si no había nada de malo, de hecho. Así es. Pero ¿cuál fue el problema? Es que, digamos, que ellos se centraban en las leyes que eran superficiales, ya que recordemos que esas leyes superficiales estaban basadas en base a los 10 mandamientos. Claro. Podríamos decir que, bueno, interesante lo que dijiste del síndrome, ese no sabía. ¿Cómo se llama? Munchausen por poder se llama. Munchausen por poder, bueno, ya aprendimos algo en esta lección, algo nuevo. Pero sí, es verdad, en ese entonces Jesús estaba moviendo mucha gente. Uh-huh. Mucha gente lo seguía y eso es lo que ellos temían. ¿Ya? Porque ellos no eran personas del común, por así decirlo, ¿no? Pongámosle. Ellos sabían las profecías, sabían Exacto. lo que se venía y ellos sabían que ellos esperaban un rey que reinara al pueblo, del pueblo de Israel. Entonces, esa palabra, la palabra rey, es lo que esperaban. Sí, ellos esperaban un rey. Alguien de un linaje superior, un príncipe, exacto, por así, un monarca, esperaban eso. Y ellos, pues, al saber que Jesús hacía milagros, movía mucha gente, pues, ¿qué significa? Perder el poder. Uh-huh. Ahí está. Además de que temían que este rey no se veía, como decirlo, del rey que tanto esperaban. Eso también les preocupaba, además de que no era lo que querían. Pero claro, no Jesús era lo que necesitaban, pero para ellos no era lo que querían. Algo más o menos así era. Así es. Entonces, podemos decir que en este primer milagro, uh-huh, Jesús comenzó a mover las aguas, por decirlo, ¿no? A revolver el río y causar problemas. Porque, bueno, no sé si este hubiera sido los primeros milagros en sábado. Supongo que Jesús ya hacía otros, uh-huh, milagros en sábado. Claro. Pero estos dos milagros se resaltan bastante en la Biblia, en la historia de Jesús. Uh-huh. Entonces podemos decir desde que aquí ya comienza pues a causarle problemas a los líderes. Ya le estaba causando problemas debido al hecho de que además de hacer ciertas cosas y romper las reglas, que al principio se basaban en simples leyes, que estaban basadas en los mandamientos, pero digamos que el problema de esto es que los fariseos usaban esas leyes superficiales para convertir el día de reposo en un día de carga. Cosa que aunque ellos no querían, o al menos eso quiero pensar, pero ellos lo estaban haciendo de todos modos, porque prácticamente no podías ni levantar tu camilla, ni prender una simple vela. O sea, imagínate, ahorita con los apagones, sí, con lo oscuro no te dejan prender una vela. Así de horrible tenía que ser, porque prácticamente convirtieron este día en un día de carga para los demás, que no podían hacer absolutamente nada. Convirtieron el día de reposo en un día que es algo, ¿cómo se dice?, molesto, aunque no podían objetar ante eso porque los fariseos tenían más poder que en el pueblo. Sí. Entonces eso. Jesús, al ver, en este caso, lo que iba a pasar, que ellos le iban a reclamar con respecto al milagro, porque ellos se creían jueces como para juzgar a Jesús en ese momento, Jesús ejerció dos cosas, además de su carácter recto, porque él, digamos que no habló el lenguaje de los fariseos, que a lo mejor ellos estaban así como molestos, intentando sacarle algo para incriminarle o arrestarle. Uh-huh. Jesús habló con autoridad, pero con respeto, recordándole ciertas cosas que debían saber.
porque no hay de malo en cuidar el día de reposo. De hecho, a veces en días sábados, ¿qué podemos hacer? Visitar a un enfermo, ayudar a alguien. O sea, podemos hacer cosas que glorifiquen el nombre del Señor y su voluntad, pero no que nos convenga a nosotros hacer cualquier otra cosa. O sea, a eso se refiere. No podían hacer ciertas cosas, pero tenían que hacer cosas que glorifiquen a Dios. No hay de malo en hacer tales cosas. Es eso. Claro, así es. Y bueno, podemos decir que no solamente eran los líderes que comenzaban pues a tener problemas con Jesús, sino también los mismos seguidores de Jesús, ya cierto tiempo, por lo que estábamos diciendo. Exacto. Pues la gente esperaba a un rey, esperaba a alguien que los lleve hacia la gloria, hacia la victoria. Libertarlos de la fuerza romana. Exacto, entonces ahí llegamos a la siguiente lección, pues, ¿no? Que es el conflicto en Galilea. ¿Qué pasó en Galilea? Bueno, para eso hay que recordar que después de este milagro viene lo que es la alimentación de los 5,000. Exacto. Que aquí, a pesar del milagro que toda la cantidad de gente que vio, se centraron en una sola cosa, así como en el anterior milagro. Los fariseos se centraron en una sola cosa que estaba mal hecha, y acá el pueblo se fijó en algo más. No que estaba mal hecho, sino que se fijaron en algo para su beneficio propio. Bueno, hagamos un pequeño resumen. Recordemos que Jesús estaba predicando a todo el pueblo y los discípulos dijeron, pero tenés que dejar ir al pueblo porque tienen que ir a sus casas a comer. Además, no tenemos comida para ofrecerles. A lo mejor llevaron días caminando hasta llegar acá para escucharte hablar, pero si los mandamos a casa tendrían que caminar otro rato y no sabemos qué les va a pasar porque no tenemos comida. Y aquí es cuando Jesús les dijo que trataran de conseguir algo de comida entre el pueblo, o sea, lo que sea que encontraran. ¿Y qué tuvieron? 5 peces y 2 panes. O al revés, no me acuerdo. 5 panes y 2 peces. Sí, creo que así era. Consiguieron eso, y ¿qué hizo Jesús? Bendecir el alimento, y automáticamente con esa poca porción alimentó a todos los 5,000. Los peces. Incluso creo que sobraron 12 canastas aún con algo de comida. Sí. Les sorprendió. Uno para cada discípulo. A lo mejor, sí, qué coincidencia. 12 canastas para los 12 discípulos. Esa es su recompensa. De todo me hubiera modo. gustado estar ahí, en verdad. Algo maravilloso. La canasta misionera. Oh, sí, no olvidemos de la canasta misionera. Pero es eso. Parecía todo normal, o sea, no pasó nada malo en este milagro porque todo el mundo pudo presenciar las maravillas de Dios. Claro. O podríamos decir que no todos presenciaron correctamente eso. Así es. ¿A qué me refiero? El problema es que, bueno, no había problema en su momento con el milagro porque era algo maravilloso ver cómo Jesús pudo alimentar a todo un pueblo con una cantidad pequeña de comida. El problema es que el pueblo comenzó a ver este milagro como beneficio propio. ¿En qué sentido? Ya sabían que él era un profeta en su momento, pero al ver el milagro que hizo, ya empezaban a imaginar que este era el elegido que tanto habían buscado, el rey que los iba a liberar. Pero Jesús no quería que lo vieran como un rey así poderoso. Él quería que lo vieran como un rey de amor, que ya les tenía un lugar reservado en el cielo para ellos, para todos nosotros. ¿Pero qué fue? Se fijaron en ese rey que iba a liberarlos de las fuerzas romanas para poder tener su libertad y su voluntad propia. Ese problema fue que se perdieron de la bendición en ese momento que Dios les estaba ofreciendo como un rey de paz eterna. Y podemos, y esto no fue un problema. Podemos decir que ya los israelitas lo tenían en la sangre, la verdad. Porque recordemos la historia de la liberación de los israelitas, pues el éxodo. Ellos eran muy quejumbrosos, pues era un pueblo demasiado irritante, podemos decirlo. Sí me acuerdo que supuestamente en 40 días iban a llegar a la tierra prometida. ¿Y cuánto demoraron? Automáticamente 40 años. Pero era por culpa del mismo pueblo, ¿no? Tenían a Moisés. Exacto. Y que Jesús menciona, Moisés habló de mí. Eso es lo que les dice también al pueblo. Pero ellos no entendían eso. Y el pueblo, así mismo, hacemos un paralelismo, ¿no? Lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ellos pedían comida. Moisés, mediante Dios, pues les daba la comida. El maná del cielo, las codornices. La carne que tanto pedía. Exacto, ¿no? El agua, que, bueno, Moisés ya del coraje, ¿no? De coraje, tenía que hablar la roca y lo que pasa es que... partió la roca. Así mismo Jesús, podemos decir que
hizo lo mismo con el pueblo. Les dio comida, les dio el maná, que podríamos interpretar que el maná era Él. Él es el pan de vida, Él es el pan que los iba a alimentar espiritualmente de por vida. ¿Y qué más? Es el agua De vida. de vida. Recordemos Entonces, que en la Santa Cena dijo que se reparta mi cuerpo, o sea, también sigue haciéndose ese- referencia a él como el maná del como cielo. el maná En la del cielo. última cena hace referencia a su cuerpo como y el como maná. y como la carne, pues también, ¿no? Exacto. Podemos decir que como paralelismo con la Es- codornices y pues Exacto. un sacrificio Ujú. que tuvo que hacer el cielo. Entonces podemos ver aquí que siempre en todos los tiempos el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios Ujú. pide un salvador, pide ser alimentado, Ujú. pero hay veces que somos pues desagradecidos, ¿no? Ciegos y sordos espiritualmente. Exacto. Es Entonces eso. podemos ver aquí cómo Jesús hizo tantos milagros, sanó mucha gente, les enseñó muchas cosas acerca del reino de Dios y aún así hubieron personas que pues lo rechazaron. Malagradecidas es la palabra. Sí, gente muy Duele, pero es la malagradecida. verdad. La gente fue Sí. malagradecida en su momento. Y pues podemos avanzar. Avanzar un poquito más Sí, con esto. con Bien, eso. recordemos estos milagros en pocas palabras, aunque parecen muy diferentes, tienen semejanzas, tienen cosas que prácticamente no los diferencian mucho. En este caso, ¿qué es lo que hace? Primero, en cada milagro se fija en un beneficio propio. Tanto los fariseos usaron las leyes que Jesús estaba rompiendo para tratar de incriminarlo y usarlo como beneficio para culparlo y arrestarlo. Mientras que por otro lado, el pueblo que fue alimentado al ver este milagro pensó que tenían un beneficio como un rey que los iba a salvar y que los iba a libertar, los iba a llevar a la victoria con una clase de monarquía o dictadura. Cada uno vio algo a su manera, pero no a la manera que Dios quería que vieran. Así es. Recordemos que en este momento, cuando Jesús curó al paralítico, era para que vieran que a pesar de todo, Dios hace maravillas, no hace acepción de personas. Él sigue amando, él seguía predicando en sábado, o sea, no había problema en predicar, en curar, en hablar a la gente, contarles sus maravillas y decirles todo lo que tenía que saber del libro de la Biblia, incluso les contaba las historias, las parábolas. Eso estaba bien, no había ningún problema. En este caso, también con el pueblo, le seguía demostrando su amor, alimentándolos tal cual, sin problema. Incluso les mostró el milagro a los discípulos para que lo vieran y quedaron maravillados. Pero cada uno se vio cegado y, ¿cómo se dice? Cegado espiritualmente, Claro. y no querían Y ver sordo, lo que pues, ¿no? Jesús quería que vieran. Ese fue el problema, de hecho. Aunque es difícil negar que en su momento Jesús se sintió decepcionado, de hecho, porque ha intentado de todo en ese momento para que vieran, para que abrieran sus ojos, pero prácticamente lo que buscaban era su propio beneficio o bienestar propio. No había y más. algo que también podemos ver la humanidad de Jesús, Ujú. ¿ya? Nos menciona que la multitud, pues, podemos decir que en algún momento ya comenzó como a acosarlo mucho, ¿no? Pidiéndole muchos milagros y también como clamándolo rey para que ya los libere, que no sé qué. Jesús tuvo que apartarse, Exacto. pedir la fortaleza de Dios, que lo Exacto. ayude y luego pues podemos, por eso es que le dijo a los discípulos que avanzaran, ¿no? Ujú. Que avanzaran y Ahí y se luego manifiesta en el momento cuando camina el agua. por las aguas, ¿verdad? En su momento sí se quedaron asustados diciendo, Dios santo, un fantasma. A Claro. lo mejor eso fue lo que pensaron. Además, creo que ahí hubo una tormenta, no sé, porque... Claro, hay una tormenta, sí. Sí, hubo una tormenta. O sea, imagínate de repente, como decir, empezar a ver cosas dentro de una tormenta. Cualquiera lo piensa que es una señal de mal augurio, al menos en estos días, con todo lo que se están saliendo. Pero él dice, no temáis, que yo soy. Y hace como una referencia, Una ¿no? referencia. A cómo Dios se presentaba Exacto. al pueblo y... El gran yo el soy. gran yo soy, ¿verdad? Exacto. A Moisés también en la zarza ardiente. Sí, se presentó así como mismo, yo esa soy. es la referencia, además de las aguas, así como Moisés, porque de repente ver una zarza que ardía y que no se extinguía, claramente era algo maravilloso, pero a la vez Sí. algo sobrenatural.
Y por eso le dijo, no temas, que soy yo. O sea, podemos decir que Jesús resplandecía en medio de la tormenta como una zarza ardiente. exacto. ¿No? Sí, porque, prácticamente porque es eso. tú no puedes, o sea, estás en una tormenta, ¿verdad? Estás en una tormenta, no ves nada. Exacto, Literal, prácticamente sí, lo único que sí, ves no. es el agua, las olas, y tú Los pensando en truenos, cualquier ¿no? momento, ¿me voy a morir ahogado? Sí. Una ola choca, Y me llevas a la costa, ¿no? algo tiene Sí, que pasar. y para poder ver a Jesús en el mar, pues pienso yo que Jesús tuvo que tener un brillo celestial Exacto, me lo imagino así. que los discípulos pudieron ver. Así como un farol. Exacto. Así como la Sí, sí. canción en inglés, My Lighthouse, sí. Así más o menos hace referencia, porque Jesús, a pesar de su gran, ¿cómo se dice?, su autoridad y su poder y de su papel como Dios, Él sigue siendo un Dios de amor y de misericordia a pesar de todo. Con su humanidad. Exacto. O sea, Él nos entendía, nos entiende. No se entiende. Porque Él hay veces que la gente dice, no, Jesús no nos humano. entiende porque Él no ha sufrido. No. Jesús vino aquí, se hizo humano, sufrió como cualquiera de nosotros aquí, incluso murió por algo que Él no había hecho. Así. Pero era prácticamente el pecado fue, por así decirlo, por nuestra culpa. Así es. Eso fue por nuestra causa de nuestra desobediencia. Pero aún así Jesús nos amó tanto que vino aquí a la tierra, se hizo hombre, murió por nosotros para salvarnos. ¿Para qué? Para darnos un lugar en la tierra celestial. Dios hizo tantas cosas por nosotros para que alguien venga y diga, Jesús no nos comprende. Eso es mentira. Jesús nos comprende al derecho y al revés. Sí. Desde el más pequeño hasta el más grande, la verdad. Porque pasó las etapas de la niñez, de la adolescencia, la juventud. Incluso dice en la Biblia que desde el vientre de tu madre te formé y te conocí. Él ya desde muy pequeños nos conocía, desde mucho antes de nacer. Ya nos conocía antes que nuestra propia madre nos conociera. Y entiende nuestras dolencias. Y por eso es que él también entendía las dolencias de estas personas que le hacían los milagros. Al paralítico, a la mujer que curó. Quizás no experimentó esas enfermedades, por así decirlo, pero ella sabía el dolor de la humanidad, de tanto que pasaban por las consecuencias del pecado. Si vemos la historia de Lázaro, ¿no? La muerte, Jesús llora por su amigo. Claro, o sea no es un Dios no es distante, como tan, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? No es como que muy rígido, sin emociones, no. Él prácticamente experimentó emociones humanas, lloró por su amigo, se enojó en qué momento, cuando fue al templo y tuvo que sacar a los mercaderes. Sí. Sintió muchas cosas y se sentía feliz seguramente de compartir la palabra con todo el pueblo, que era algo que le fascinaba porque él podía demostrar el amor del Padre a través de él para su pueblo. Aunque es triste pensar que la oposición era tanta que al final las personas que algún momento lo alababan, bueno, no lo alababan en sí, pero que lo veían como un ser agradable y todo, de repente esas mismas personas fueron las que lo mandaron a crucificar. Debe ser algo cruel en su momento, debe ser como una clase de puñalada por la espalda. Nadie le gustaría esto, pero Jesús lo tuvo que experimentar. ¿Por qué? Por amor a nosotros, para salvarnos. Por eso lo hizo. Y aún así, cuando estuvo en la cruz, ¿qué dijo él? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Sí, esas palabras creo que te llegan al corazón, la verdad. Sí, de hecho sí, o sea, imaginar ese momento de agonía de Jesús. Te pone sensible, ¿verdad? Saber que Jesús, aunque estaba ahí arriba, Él nos seguía amando hasta el final. Y nos sigue amando todavía. Nos sigue amando. Esperando que nosotros nos arrepentamos y que traigamos también a más personas que se arrepientan, que puedan conocer a Jesús. Él quiere que traigamos a más personas, ya sea a la iglesia, al Club de Conquistadores, a cualquiera de esos sitios para que ellos conozcan de su amor. Estudiar la escuela sabática. Exacto, así. Claro, vengan, estudiar la escuela sabática. Esta lección me pareció profunda e interesante, pero me agradó, de hecho. Esto da una muestra de cómo Jesús vivía esta clase de cosas. Sí, no fue fácil la vida de Jesús. De hecho, no lo fue. Vivió muchas acusaciones por parte legal, por así decirlo, ¿no?
imagínate tú hacerle bien a las personas y luego Que te paguen con mal. te paguen con mal y venga la policía y te diga, no, usted no puede hacer milagros en vía pública, la llevamos preso. Algo así muy actual. Sí. Van a decir, no puede hacer la luz en pleno apagón. Sí, no puede encender las luces, no puede tener generadores en sus casas. Algo así me lo imagino en tiempos Ajá. actuales, pero prácticamente hizo bien para que nosotros le diéramos mal. Pero aún así, Sí. eso no le importó. Ay, Diosito. Pero de verdad, me va a doler esto, pero ya estamos a punto de terminar otra lección. Fue muy, muy bonito, muy interesante, la verdad. Y muy interesante, pues, compartirla contigo. Entonces, También la fue verdad, interesante, sí. agradable ver contigo. Por cierto, Elena, ahí, si me estás viendo, por favor, te extraño. No. Ay, Ya te que quiero. me- De verdad la extraño, pero igual. Espero que me Bueno, traigas algo, ¿eh? Bueno, vamos a estar colaborando de vez en cuando. Yo No, de no verdad- soy su reemplazo, pero vamos a estar aquí, pues. De verdad sí me agradó Venga. tu compañía, Jonathan. Fue agradable conversar Gracias. con Muchas alguien más gracias, para Bianca. variar. Sí. Igual aquí eres bienvenido a esta familia de redención. Muchas gracias, muchas gracias. Y también el equipo que está aquí, pues, apoyando todo este proyecto. Muy hermoso. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, así que jóvenes no se olviden de estudiar su escuela sabática y de leer la Biblia. Inviten a otros también a que a la estudien la iglesia, al escuela club. sabática. Exacto. Sí, está muy interesante y la verdad es que te llena mucho del Espíritu Santo y de conocimiento y de paz. Sí. Bueno, antes de terminar hay que hacer una pequeña oración. Así como entramos con la gracia de Dios, salimos con la gracia de Así Dios. es. Bien. Así que, ¿tú quieres dirigirme a la última oración? Claro, con gusto. Claro. Oremos. Ay, mi Dios bendito, te damos gracias por esta linda lección que hemos estudiado. Señor, te pido que nos ayudes a ser mejores cada día. Que el día de reposo no sea una carga para nosotros, más bien sea un momento para ayudar a los demás, para poder compartir, para poder pasar en familia, para poder compartir la palabra de Dios con nuestros amigos. Señor bendito, ayúdanos a poder compartir la palabra de Dios con los demás, Señor, para que otros puedan conocerte, puedan sentir tu gracia, Padre. Te agradecemos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, chicos, Dios los bendiga y cuídense, no se olviden de la próxima lección. Aquí Juanito y Juanita pues también se despiden. Se despiden, nos vemos en la siguiente lección. Chao, chao, Dios los bendiga. Y no se olviden de estudiar su escuela sabática. Así que no se olviden, chao, chao, bendiciones.